Hi, my name is Julia Andrea Cardona Capié. I am 25 years old, a student psychology. I live in Spain. Bueno, en este corto video pretendemos dar una breve explicación de cómo es la elaboración de una tabla de verdad de manera manual. El primer paso para elaborar la tabla manual de verdad es tener en cuenta las tablas relacionadas con la simbología. En este caso, a mí me correspondió el ejercicio que tiene la simbología de la conjunción, que es lo que llamamos o vemos como la V, perdón, hacia abajo, y la condicional, que en la tabla de simbología se muestra con la flechita, y el lenguaje natural lo decimos como sí o el entonces. En esta tabla nos mencionan de una manera más detallada cada conector lógico, el símbolo y su significado. Tenemos lo que es la conjunción, como le mencionaba, y es la flechita hacia abajo, y el lenguaje natural significa y, además de, también o así como. Tenemos lo que es el conector lógico, que es condicional con el símbolo de la flecha, y el significado como lenguaje natural lo decimos como el sí o como entonces. Bueno, entonces el ejercicio 1 va relacionado con la letra B, que fue la que elegí. Entonces nos tiene la siguiente proposición. Entonces nos dice: P. Se aplica el trabajo inteligente para obtener una mayor eficiencia. R. Se logra mayor productividad en los resultados. S. Se alcanza el éxito rápidamente. Con esas proposiciones nos sale la simbología, que es así: abro paréntesis, P, entonces R, cierro paréntesis y S. Después de que tengamos la simbología ya, tenemos que verificar cuántas filas debemos emplear para realizar la tabla manual, que debido a eso entonces nos debemos guiar a una simbología o una fórmula que es 2 a la n, que la n vendría siendo el número de proposiciones. En este caso vendría siendo entonces 2 a la 3, como por ejemplo 2 por 2, que es igual a 8, o mejor decirlo, 2 por 2, 4, o 4 por 2, 8. Listo, acá muestra un breve explicación de cómo se hace la fórmula. Listo, entonces ya pasamos a la realización de la tabla de verdad. Ya tenemos acá lo que son las 8 columnas y tenemos lo que son las proposiciones ya desglosadas. Sabemos de que la primera columna se hace con la mitad verdadera, la mitad falsa. En la siguiente columna, dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas, y así sucesivamente. En la tercera columna ya pasan intercalados, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, y así sucesivamente, dependiendo las filas que nos haya arrojado la fórmula. Listo. Entonces, acá tenemos entre paréntesis lo que es P, entonces R. Ese paréntesis lo debemos entonces despejar. ¿Cómo lo despejamos? Vemos que las dos proposiciones están separadas por un conector lógico, que es el entonces. Entonces nos vamos a las tablas, que en este caso la flechita sería una tabla de la tabla condicional, que nos dice: da únicamente falso cuando de una verdad se pasa a una falsedad. Falso de verdad a falso. Entonces nos da falso de una verdad a una falsa. Entonces, de verdad a falso, falso, de verdad a una falso, falso. Y por defecto las demás vendrían siendo verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Listo, después de que tengamos realizada esta columna, pasamos a la siguiente, que nos muestran la simbología de I, que separa pues la proposición de a la S. Entonces, para sacar este resultado tenemos que fijarnos en esta columna y en esta columna. Entonces nos dice, para el conector lógico, que es que lo que vemos como I, lo usamos como I, nos da la tabla de conjunción, que nos dice que da verdadero únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderos. Entonces nos vamos a la tabla. Verdadero cuando ambas son verdaderos. Entonces acá nos dice verdadero, verdadero, nos muestra verdadero, verdadero, y acá nos muestra verdadero, verdadero. Y por defecto los demás pasarían a ser falsos. Entonces, falso, 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 falso y falso. Listo. Acá ya nos dio una tabla de verdad. Debido a este resultado de la última columna, también nos da una calificación, que acá la tenemos en una tabla, que nos muestra
la clasificación. Entonces, con el resultado que vimos anteriormente, nos dice que es una contingencia, que es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones valores de verdad o falso y verdadero combinado, o sea, tanto verdaderos como falsos.